Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. Tras su salto a Ducati para la temporada 2025, el 8 veces campeón del mundo ha dejado claro que no ha venido a adaptarse, sino a dominar. Su rendimiento en las primeras rondas del campeonato ha sido simplemente abrumador. Poles, victorias, control total, hasta que llegó a Austin. Un circuito que históricamente ha sido su jardín privado, se convirtió en el escenario de un error que cambió toda la narrativa. Pero cuidado, esto no es una señal de debilidad, es una advertencia, porque el Márquez que se ha visto este año no solo está de regreso, está en guerra. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final, porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. Las 6 primeras carreras del año, entre sprints y GP principales, lo vieron liderar con mano de hierro. Nadie pudo hacerle sombra. Nadie, excepto él mismo. En el GP de las Américas, cuando lo tenía todo controlado, cuando el ritmo lo colocaba muy por delante de su compañero Pecco Bagnaia y del resto de la parrilla, Márquez cometió ese error que solo cometen los que viven en el límite absoluto. Cortó demasiado la curva 5, perdió adherencia en la rueda delantera y se fue al suelo. De golpe, el dominio se transformó en frustración, pero ese no fue el final de la historia. Fue el inicio de una nueva dimensión del campeonato, porque mientras Márquez masticaba la amargura de una caída inexplicable, Pecco aprovechaba la oportunidad para reclamar su primer triunfo de la temporada. Una victoria estratégica, sí, inteligente sin duda, pero nacida de la caída del titán. Y más aún, con ese error, Alex Márquez, el hermano menor, se trepaba a la cima del campeonato por primera vez en su carrera. Así es como en una sola curva, Marc transformó el guión de la temporada. Desde dentro del paddock, la lectura es clara. Márquez sigue siendo el hombre a batir. Lo dicen figuras como Hervé Poncharal, quien declaró que, hoy, el único que puede vencer a Marc Márquez es Marc Márquez. Y no es solo un cumplido, es un veredicto, porque el nivel que ha mostrado el de Cervera este año, con la Ducati Desmosedici bajo su control, está varios pasos por delante. Ha logrado una adaptación que muchos consideraban improbable. Ha convertido una moto nueva, exigente, diferente a la Honda de toda su vida, en una extensión de su cuerpo. Lo ha hecho con la agresividad de siempre, pero con una madurez táctica que impresiona incluso a sus antiguos rivales. Y aunque el error de Austin abrió una grieta en su impecable inicio de temporada, no cambia el balance general. Lo que sí deja claro es que Márquez necesita ahora algo más que velocidad. Necesita precisión quirúrgica, porque la combinación de agresividad y exceso de confianza, como apuntó Óscar Haro, puede volverse su peor enemiga. La Ducati tiene poder de sobra, pero exige respeto. No se le puede entrar a cada curva con el cuchillo entre los dientes sin pagar el precio. Y Márquez lo sabe. Lo vivió en carne propia. Y si algo ha demostrado en su carrera es que siempre aprende, siempre vuelve, siempre se reinventa. Del otro lado, Pecco Bagnaia aprovechó el vacío. No solo ganó en Austin, sino que lo hizo demostrando temple y capacidad de decisión. Ignoró las órdenes del muro, confió en su instinto y supo gestionar una carrera caótica en medio de condiciones cambiantes. Su victoria no fue suerte, fue lectura de carrera, valentía y un poco de rebeldía. Esa mezcla que hace a los campeones. Y ahora, con esa inyección de confianza, se convierte en una amenaza real para el liderato. Si amas la MotoGP y quieres estar al día con las noticias más calientes, suscríbete ya y activa las notificaciones. Quédate hasta el final, porque revelaremos lo más explosivo de esta polémica. El campeonato ha tomado una forma explosiva. Marc, el dominador, el depredador, el hombre que volvió a poner a MotoGP bajo sus botas, ahora tiene algo que perder. Y eso lo convierte en aún más peligroso. Pecco, mientras tanto, tiene un objetivo claro. Mantener la calma, aprovechar cada error de su compañero y seguir sumando sin errores. Y en la sombra aparece Alex Márquez, que con constancia y sin tanta presión se cuela en lo más alto del campeonato. ¿Puede alguien parar a Marc cuando no comete errores? Todo apunta a que no, lo dijo Dovizioso sin titubeos. Si no se cae, no lo alcanza nadie. Pero ese sí es lo que mantiene viva la intriga de la temporada. Porque en MotoGP la velocidad no basta, hay que ser rápido y preciso. Cada curva puede ser gloria o tragedia, y Marc Márquez vive permanentemente al borde de ambas.
Lo que venga después de Austin será definitorio. ¿Veremos a un Márquez más calculador, más frío? ¿O redoblará su apuesta, aún más decidido a no dejar margen a nadie? Una cosa es segura. Con Ducati en sus manos, Marc Márquez está escribiendo un nuevo capítulo de su leyenda. Uno que, si logra dominar sus propios demonios, puede ser el más dominante de todos. Lo que vimos en Austin no fue simplemente una caída más en la larga trayectoria de Marc Márquez. Fue un recordatorio brutal de que incluso los más grandes, los más veloces, los que parecen tenerlo todo bajo control, también pueden cruzar la línea invisible entre el dominio y el desastre. Márquez había sido perfecto todo el fin de semana. Pole position el sábado, victoria contundente en el sprint, ritmo imbatible desde la primera vuelta del GP principal, hasta que esa milésima de segundo, ese corte de curva demasiado agresivo en la 5, lo dejó fuera de combate. Fue un error suyo, sin excusas, sin variables externas. Y sin embargo, ese mismo error confirma una verdad más grande. Marc Márquez no ha perdido el filo, lo ha afilado más que nunca. Dovizioso lo resumió con claridad quirúrgica. Si no se cae, no hay nadie que lo pueda alcanzar. Y esa frase, dicha por uno de los pilotos más metódicos y fríos que ha tenido MotoGP en los últimos 20 años, no es un halago superficial, es una evaluación técnica, porque lo que hizo Márquez en las primeras vueltas de Austin no lo hace nadie más. Abrió un gap de más de 2 segundos en apenas un giro, en uno de los circuitos más técnicos del calendario. Con una moto nueva, en un entorno nuevo, y bajo la presión de tener que demostrar que no vino a Ducati como un símbolo, sino como una fuerza activa. Y lo logró. La Desmosedici, bajo sus manos, se transformó en un misil guiado. La combinación era perfecta. La potencia bruta de la Ducati y la agresividad meticulosa de Márquez crearon un espectáculo que dejó al paddock sin aliento. Hasta que llegó ese momento, esa microdecisión, ese exceso de confianza. Y entonces todo se desmoronó. Pero no para siempre. Porque aquí es donde Márquez se separa del resto. No por la velocidad, que ya sabemos que la tiene. Ni siquiera por los títulos que adornan su legado. Es su capacidad para reconstruirse tras el fracaso lo que lo convierte en un monstruo competitivo. Lo ha hecho antes, lo hará otra vez, y cada vez que cae, regresa con más hambre. Mientras tanto, sus rivales saben que esta fue una ventana de oportunidad. Pecco, inteligente, capitalizó el error y ganó. Alex, oportuno, sumó y se puso al frente del campeonato. Pero en el fondo, todos saben que esto no es sostenible si Márquez encuentra la estabilidad emocional para combinar su instinto con una pizca más de control. Porque cuando eso ocurra, no habrá caída, no habrá margen, no habrá error. Y es precisamente ahí donde se va a jugar el resto de la temporada 2025. ¿Podrá Márquez mantener ese equilibrio entre brutalidad y precisión? ¿Podrá resistir la tentación de forzar cada curva como si el mundo dependiera de ello? ¿O volverá a tropezar con el mismo tipo de errores que lo alejaron de la corona en el pasado? Esa es la gran pregunta. Y esa es la tensión que hace que cada carrera de esta temporada se sienta como una final anticipada. Pero lo que es innegable es que, incluso con la caída en Austin, Márquez ha reconfigurado completamente la jerarquía de MotoGP. Ya no es solo el ex campeón con hambre, es el hombre a vencer. Y lo que queda claro es que, si logra mantenerse sobre la moto, los demás tendrán que correr carreras perfectas simplemente para aspirar a mantenerse cerca. En el corazón de esta narrativa está la moto, la Ducati Desmosedici, una bestia técnica que en manos equivocadas puede ser traicionera. Pero en manos de Márquez, es una herramienta de destrucción metódica. La adaptación ha sido más rápida de lo esperado. El lenguaje entre hombre y máquina ya está afinado. Y si hay algo que dejó claro en Austin, es que el límite ahora no lo pone la Ducati, ni el resto de los pilotos. El límite lo pone él mismo. Mientras Pecco y Alex se baten por puntos, Márquez está en otro plano. Su objetivo no es solo ganar carreras, es reconstruir su dominio, volver a un lugar donde solo él habita, donde el margen de error desaparece, y si logra mantenerse ahí, entonces sí, 2025 no será solo el año del regreso, será el año del renacimiento. Así que abre bien los ojos, porque lo que viene no es una pelea por el título entre varios contendientes, es una lucha entre Marc Márquez y su propia sombra, y si vence ese duelo interno, lo que le espera al resto es una temporada a la defensiva.
MotoGP 2025 está ardiendo y el epicentro de ese fuego lleva el número 93. Suscríbete ya, porque el espectáculo apenas está comenzando y cada carrera puede ser el capítulo que defina esta nueva era de leyenda.